Estimados estudiantes, sean bienvenidos a una nueva clase de Física 3. En esta clase vamos a abordar el tema del cálculo del potencial para cargas distribuidas, específicamente sobre un disco cargado uniformemente. Tenemos acá el disco colocado de manera horizontal y vamos a calcular el potencial sobre el eje vertical, sobre el eje Y. En este caso, tomando como referencia el punto P. Observamos algunas dimensiones y algunos datos que necesitamos para el cálculo de ese potencial, como el diferencial de carga que vamos a tomar y a partir del cual vamos a plantear el cálculo del potencial, además la distancia R, que si observan es la hipotenusa de un triángulo rectángulo definido por las dimensiones o los catetos XY. Además tenemos el radio total del disco, que es R mayúscula. Definiendo cada una de estas magnitudes, vamos a obtener que justamente la hipotenusa queda definida como la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, la distancia desde el diferencial hacia el punto P. La ecuación del potencial, que está definida de esta manera como 1 sobre 4 pi epsilon 0 por el diferencial de carga sobre la distancia r. Tenemos la densidad superficial de carga, que es dq sobre dA, la carga distribuida uniformemente sobre una superficie, que a su vez podemos despejarla y encontrar dq, de tal manera que vamos a tener la densidad superficial de carga multiplicada por el diferencial de área. Entonces, tomando todos estos elementos, primero hay que definirlos antes de sustituirlos en la integral. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer el cálculo del potencial, de tal forma, esto es una constante, y acá vamos a tener la integral desde el punto donde se encuentra el centro del disco hacia el radio externo del mismo, es decir, de 0 a R. El diferencial de carga, que va a ser la densidad por el diferencial de área, dividido entre R, que es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Aquí tenemos ya planteada la integral. Sin embargo, tenemos que definir este diferencial de área también en términos de las variables que tenemos dentro de la integral, ya sea x cuadrado o y cuadrado. En este caso sería en función de x. Es decir, que vamos a tomar el espesor que puede tener este diferencial de carga que hemos tomado como referencia. En ese caso, el diferencial de área está definido por el perímetro, 2πx, por el espesor. Hacemos esta sustitución dentro de la integral. Y observamos que aquí tenemos varios valores constantes, como el valor de sigma, el 2pi, que podemos eliminarlo en cierta forma con el que tenemos en la constante, por lo que la integral al final queda de la siguiente manera. Sigma sobre 2 epsilon sub 0 por la integral de 0 a r Al observar esta integral, podemos cerciorarnos de que esto lo podemos resolver por una sustitución, en donde nuestra u sería el término que se encuentra en el denominador y el diferencial quedaría definido por esta expresión, x de x. Pueden realizar esta operación en su casa para confirmar el resultado. En definitiva, el potencial queda definido como
el término de la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado evaluado en los límites de 0 a r. Al resolver esto, vamos a obtener una expresión que es general, dado que tenemos la disposición del disco de esta manera. Esta expresión que vamos a obtener lo podemos aplicar siempre y cuando el disco se encuentre de esta forma, horizontalmente, y el campo calculado sobre el eje vertical. Podemos adaptarlo también para condiciones en las que el disco puede encontrarse de manera vertical y el eje se encuentre también ubicado de manera horizontal, es decir, perpendicular al disco. Al final, la expresión resulta de la siguiente manera: sigma por 2 epsilon sub 0 por el término raíz cuadrada de r cuadrado más y cuadrado menos y. Entonces, esta es la expresión que obtenemos para el potencial y la disposición del disco de esta forma. Posteriormente vamos a utilizar este resultado para obtener posteriormente el campo eléctrico. Habiendo obtenido el potencial de este disco cargado sobre el eje vertical, ahora vamos a calcular el campo eléctrico generado por ese mismo disco sobre esos mismos puntos. Vamos a partir de la definición del gradiente de potencial, en donde tenemos que para el cálculo del campo eléctrico vamos a utilizar el operador nabla de la siguiente manera. Este operador lo que representa es que vamos a definir el vector de campo eléctrico a partir de las derivadas parciales del potencial con respecto a cada dirección. Para el caso que nos concierne, estamos observando que solamente estamos calculando el potencial y por ende el campo eléctrico sobre el eje vertical. Vamos a utilizar únicamente la componente de y. De esta forma, con su respectivo vector unitario. Entonces vamos a realizar la derivada de esta expresión, la derivada parcial. Aquí tenemos un término constante y tenemos que la derivada de esta raíz cuadrada quedaría expresada de la siguiente manera: la derivada de y al cuadrado por toda la derivada de toda la expresión, aplicando la regla de la potencia, menos 1. Entonces, esta sería la expresión para el cálculo del campo eléctrico. Ahora solamente tendríamos que hacer algunos movimientos aquí dentro de la ecuación para dejar ordenada, y vamos a tener este 2 se elimina con este otro 2, podríamos eliminarlo de la ecuación, posteriormente lo vamos a hacer. Y obteniendo la expresión para el campo eléctrico, vamos a tener entonces sigma sobre epsilon sub 0. Este signo menos puede alterar los signos de cada uno de los términos dentro del paréntesis. Y este en definitiva sería el campo eléctrico generado por el disco cargado uniformemente.
Recordemos que en muchas ocasiones, dependiendo de las características de la carga que se tenga, sobre todo si es una carga distribuida, resulta mucho más fácil aplicar la definición de potencial y a partir de esa definición, utilizando el concepto de gradiente de potencial, obtener el campo eléctrico. Eso es todo por esta clase. Muchas gracias por su atención.